interesante para este espacio de introducción al psicoanálisis de Lacan, hacer la salvedad de que me parece genial que no sea exclusivamente dirigido a psicólogos. A veces solemos tener la idea de que el psicoanálisis es una psicología, es un modelo de la psicología, una escuela de la psicología y no tiene nada que ver con la psicología. Sobre todo cuando uno entra en los terrenos de Lacan, porque los psicólogos han tenido cierta proximidad con Freud, me parece a mí desde una ambivalencia afectiva. A Freud lo aman o lo odian, pero en general a Lacan no se le entiende. Entonces, muy poco se ve Lacan en los programas de psicología. De hecho, yo creería que hay que saber nada de psicología para poder entender el psicoanálisis propuesto por Lacan. Y me parece a mí que también es el caso de Freud, la teoría freudiana. Entonces a mí me parece fascinante tener en el público, alcancé a ver allí, pues digamos, obviamente sé que hay lingüistas, gente que está en la educación, eh, parece que hablan con formación en medicina, en trabajo social, y obviamente psicólogos, que es, por lo menos aquí en Barranquilla, la mayor parte de las personas que se acercan al psicoanálisis tienen formación psicológica. Bien. Entonces, los objetivos de este espacio son básicamente tratar de abrir un poco la lectura de este autor, que es Jacques-Marie-Émile Lacan, psicoanalista francés, ¿cierto? Posterior a Freud, que no se conoce con Freud, que es un lector acérrimo de Freud, que se le ha supuesto, digamos, un reinterpretador de Freud, pero yo lo que quiero sostener con ustedes es que en medida alguna Lacan es Freud, pero con lingüística y matemática, incluyendo la topología y la lógica. No es el caso. Lacan no es un lector pasivo de Freud. Lacan parece proponer, a mi modo de ver, propone, de hecho, un psicoanálisis totalmente distinto. Es un hecho además que Lacan presenta, por ejemplo, su tesis doctoral a Freud. Lacan nunca se conoce con Freud, pero le envía su tesis doctoral y Freud le responde al año, gracias por el envío. Y yo estoy casi que completamente seguro que a Freud no le hubiera gustado ni cinco la formulación del psicoanálisis lacaniano. No se parece en nada, lo contradice. Es para mí una discontinuidad epistémica y me parece a mí que es lo más sano y es lo que va a tocar hacer luego entonces también con Lacan, porque el psicoanálisis, por lo menos para mí, debe estar del lado de la ciencia. La pregunta siguiente tendría que ser es qué modelo de ciencia puede albergar al psicoanálisis, porque seguramente que no son los modelos de las ciencias naturales como lo proponía Freud. Pero tanto Freud como Lacan proponen al psicoanálisis desde esa perspectiva, desde esa orientación. Entonces, el seminario está pensado, insisto, para aquellos que quieren empezar una formación en psicoanálisis, donde se estudia un pregrado de psicoanálisis. ¿Qué hay que hacer para ser psicoanalista? Este espacio no va a formar psicoanalistas, pero quiero hacer, digamos, como ese comentario, porque a mí me parece interesante transmitir la idea de que el psicoanálisis no cuenta con un pregrado. El psicoanálisis es una disciplina independiente formulada así desde Freud, pero no sé si lo han averiguado, no existe ningún pregrado en psicoanálisis. Y el psicoanálisis ha sido muy reacio a percibirse como como una profesión. El psicoanalista no es un profesional en. De hecho, psicoanalista, desde la teoría de Lacan, es algo que queda como una hipótesis. Yo soy un psicoanalista en la medida en que opero, no en el sentido médico, sino en la medida en que actúo, ¿cierto? En ese dispositivo analítico. Se sabe si hay psicoanalista o no en el sentido de si hay acto psicoanalítico. Entonces yo por fuera de ese acto psicoanalítico que soy, alguien por ahí me dijo, profe, por ejemplo, puede ser o un tipo, o un intelectual, o alguien loco que dice cosas raras. Pero el psicoanalista no es un profesional porque el psicoanálisis no es una profesión. Entonces, ¿cómo se forma uno en psicoanálisis? Freud, por ejemplo, sostenía que primero hay que ir a análisis.
Y Lacan sostiene de que un final de análisis lo más posible es que haga venir un psicoanalista, porque psicoanalista, digamos, es aquel que opera en el acto analítico con la consistencia de un deseo, que es el deseo de analizar. No es un deseo altruista, no es un deseo de ayudar al otro, no es un deseo, bueno, todos los deseos que quieran poner allí, sino el deseo de analizar. Entonces, el analista está del lado de ese deseo de analizar. Y eso se pone en marcha en el acto analítico, no por fuera de eso. Es por eso que decía en Lacan, el psicoanalista es una hipótesis. Eh, y me parece a mí importante eso, ¿cierto? Tratar de situar un poco por lo que decía, porque a mí me parece fascinante que exista diversidades de disciplinas que confluyan en estos espacios de psicoanálisis. Em, Tanto Freud como Lacan nutren al psicoanálisis de ciencias en donde además no está la psicología, para seguir reafirmando eso, de ciencias y disciplinas científicas variadas. No son las mismas referencias filosóficas ni científicas las de Freud y Lacan. Bien, en todo caso, eh, quería partir como de allí, un poco como de situar esos objetivos, de situar, digamos, como los alcances del seminario. El seminario va a tener 8 sesiones. Yo les mandé por allí, por el grupo, lo que yo tenía planeado. Yo tengo un problema muy grande con planear, no porque no pueda, sino porque yo creo que uno debe dejarse sorprender. Por eso el lugar de profesor para mí es un lugar supremamente incómodo, porque el profesor tiene planeadores, tiene sílabus, le toca fechar con objetivos y cumplir, digamos, eso que dice allí. Yo me tracé, digamos, como unas sesiones y he puesto unas fechas porque hay que hacer un orden sin duda, pero ojalá que este espacio también nos pueda sorprender. No es el lugar del profesor el que yo quiero ocupar aquí, es el lugar de alguien, digamos, que se pregunta, de alguien que quiere conversar, que quiere interlocutar. Eh, no sé si sea incómodo lo que quiero hacer ahora, y es tratar de conocer un poco quiénes están allí, digamos, como público. Para mí es un poco a veces enigmático saber cómo a quién me dirijo. No lo voy a hacer, digamos, como en el sentido como de que todos vengan ahora y se presenten, pero me gustaría dar un espacio para conocer un poco quiénes están aquí, digamos, dispuestos a este espacio. Me gustaría que voluntariamente no sé, algunas 3, 4, 5 personas puedan presentarse y hacernos saber como desde qué lugares disciplinares se presentan, digamos, hoy acá. Pero me gustaría saber si alguien quiere tomar la palabra. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, feliz de volverte a escuchar. Bueno, me presento, mi nombre es Manuela Vélez, yo soy psicóloga clínica de la ciudad de Medellín, egresada de la María Cano, soy magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigo, llevo 5 años haciendo mi acompañamiento clínico terapéutico, mucho en el acompañamiento de trastornos de personalidad. Mi enfoque, mi escuela es más que todo la psicología vincular. Mis teóricos son más que todo Melanie Klein, Otto Kemper, soy fiel fan de Otto Kemper, digamos muy como ese psicoanálisis relacional que estas dos figuras nos enseñan. Siempre pues el psicoanálisis me ha tentado mucho, entonces digamos que eso es como mi presencia en este grupo. Profe, muchas gracias. Noela, es para mí un gusto saludarte. De verdad que muy feliz también de tenerte aquí. Hace muchos años nos encontramos en esa bella ciudad y bueno, me alegra mucho que el psicoanálisis haya tenido efecto. Mira que lo que dices es importante porque hay formas del psicoanálisis también. El psicoanálisis, ¿existe el psicoanálisis o hay los psicoanálisis? Muy interesante. No todos al tiempo.
A ver la gente valiente. Pues que esto no parezca una clase como de pandemia. Profe, buenas noches. Yo soy Carlos Aguirre. Yo soy de aquí de la ciudad de Barranquilla. Tengo 34 años actualmente. Soy médico y médico especialista en pediatría. Eh, que no tengo experiencia en psicología. Simplemente me interesa el psicoanálisis. Me he hecho analizar un par de veces y bueno, todavía sigo asistiendo y pues quiero aprender un poco sobre este tema. Excelente, Carlos. Sí, pero bueno, como te acabo de decir, como le acabo de decir, yo creería, y sin miedo a exagerar, que para conocer de psicoanálisis o para formarse en psicoanálisis, de psicología hay que saber nada. No así de psiquiatría o de psicopatología, por ejemplo. Sobre todo, más que de psiquiatría, de psicopatología, que no es exactamente psicología. Ah, bueno, Bienvenido, sí, Carlos. sí, experiencia con psiquiatría y psicopatología sí he tenido a lo largo de la carrera. Bien, bien. Eso sirve para distanciarse de eso, pero sirve. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Jorgito. Sandra. Dale buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Osorio, yo soy trabajadora social. Me conozco con Jorge y somos compañeritos del doctorado en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia y también hice la maestría en psicoanálisis subjetiva y cultura de la Universidad Nacional. Trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado y me gusta mucho la intersección entre género y psicoanálisis. Excelente. Excelente tu aporte en el espacio. Sandra además tiene, digamos, un recorrido muy bonito en todo el tema de los feminismos y bueno, con unas preguntas muy particulares. Aprovecho para hacer la invitación. Con Sandra vamos a estar el jueves 26 de junio en un espacio del Círculo Psicoanalítico que va a ser híbrido. La gente que está en Barranquilla puede asistir presencialmente, que será titulado Lo femenino, el psicoanálisis y los feminismos, si mal no recuerdo el nombre. Entonces, bienvenida, Sandra. Trabajadora social, además, psicología, trabajo social y medicina, pediatría. Mira, Carlos, hay un autor muy interesante en psicoanálisis que se llama Donald Winnicott, que era pediatra. El psicoanálisis hasta hace algunas décadas no era permitido para los no médicos. Hasta hace poco es que dejaron entrar en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que fue la que fundó Freud, a los psicólogos, pero el psicoanálisis era un asunto médico. Y hay un famoso pediatra que es Donald Winnicott, y además es un autor muy interesante, que de hecho también le interesó mucho a Lacan por un concepto que tiene Winnicott que se llama el objeto transicional. Bueno, yo creo que no hay más, ¿o sí? Bueno, mi nombre es David Sandoval, en nombre de las profesiones que falta, que somos los pedagogos. Eh, yo tengo una formación literaria, lingüística y también pedagógica. Tenemos un interés en el psicoanálisis ya hace algún tiempo. Estamos también tratando de hacer una especialización o la estamos haciendo junto con unas compañeras que está aquí. Ya también estamos en un proceso también de análisis. Pues la idea es como seguir aprendiendo. Hemos tenido unos pequeños acercamientos que motivaron eh, ese deseo y pues estamos ahí viendo hacia dónde va ese horizonte. Muy bien. Sí, ¿de qué puede servir el psicoanálisis? Yo creo que hay dos cosas, David y compañeros. La experiencia, por ejemplo, que yo he tenido en Medellín, me ha enseñado que el psicoanálisis, que uno se puede servir del psicoanálisis no solo ocupando el lugar del psicoanalista. Por ejemplo, en la Antioquia hay publicaciones y hay grupos de investigación de educadores con el psicoanálisis. Pero también, digamos que si uno quisiera dar el paso hacia el psicoanálisis, no ser psicólogo o psiquiatra no es un impedimento.
por lo menos en las escuelas lacanianas, que es parte de lo que voy a mostrar hoy, porque lo que hoy voy a hacer es un poco como anecdótico. Yo esperaría ser un poco claro, ¿cierto? Tratar de ser lo más claro que pueda para que esto quede un poco eh, eh, resonando en ustedes. Entonces creo que uno se puede servir del psicoanálisis sin ser psicoanalista. Eso para empezar. Y segundo, si es que uno quisiera dar el paso al psicoanálisis, no es ningún obstáculo no ser ni médico psiquiatra ni psicólogo. Eso es algo que lo tendríamos que discutir con calma, pero yo les invito a que después de este espacio, ustedes, o mientras están allí, vayan a Google y traten de encontrar si alguno de los hitos en psicoanálisis ha estudiado psicología. Yo creería que ninguno importante. A ver, yo aclaro que soy psicólogo de formación, ¿cierto? No es un asunto, digamos, como de decir de la psicología. Y la mayor parte de los colegas, aquí en Barranquilla por lo menos, son psicólogos también de profesión. Pero cuando uno da el paso al psicoanálisis, la psicología queda a un lado. En todo caso, a mí me toca relacionarme mucho con psicólogos porque yo trabajo en un programa de psicología, o formar psicólogos desde esa formación psicoanalítica, así como los psicólogos ven neurociencias, como ven psicolingüística, como ven socioantropología, también ven psicoanálisis. Bien, bueno, les agradezco mucho a las personas que han tenido la valentía de presentarse. Carlos, ningún problema, esto queda grabado. La valentía de presentarse. Entonces, bien. em, Esta es una frase de Lacan que generalmente siempre presento en los cursos. La voy a pasar. Lacan dice, el psicoanálisis es una práctica delirante, pero es lo mejor de que se dispone actualmente para hacerle tener paciencia a esa incómoda situación de ser hombre. En todo caso, es lo mejor que encontró Freud. Y él sostuvo que el psicoanalista nunca debe vacilar en delirar. Eh, yo creo que esa frase a mí me impactó porque de entrada nos ubica cuál es la orientación del psicoanálisis. El psicoanálisis no es una práctica altruista y creo que eso está claro desde Freud, ¿cierto? No es lo bien intencionado, ¿cierto? Pero eso no implica que el psicoanálisis no se dirija al malestar o al sufrimiento. De hecho, lo que sostiene la vigencia del psicoanálisis hoy, en el 2025, es precisamente esa orientación, que es una forma no solo de explicar el sufrimiento, de comprender el malestar humano, en eso que hoy llaman salud mental, sino que es una forma de saber hacer con eso, qué hacer con ese malestar. Es un malestar que en nuestra época, como he dicho en diversos espacios, generalmente se medicaliza. Es un malestar que generalmente se diagnostica. Vivimos en una época además muy particular. Me gustaría empezar como con lo contemporáneo para ir al siglo XIX, porque vamos a empezar hoy por Freud. Y vivimos en una época muy particular en donde los discursos de salud mental eh, están difundidos. Todos decimos, hablemos de salud mental. De hecho, miren que hay una cantidad de cosas que se están haciendo con relación al suicidio. No sé si los que viven, por ejemplo, aquí en Barranquilla, usted va al Viva, que es un lugar en donde se están suicidando generalmente algunas personas. En Medellín es el metro, por ejemplo, pero en Medellín han sabido ocultar y maquillar eso. Pero en el Viva usted ve los teléfonos, las líneas de atención, los escuchadores, hablemos, bueno, una cantidad de programas de la alcaldía, de las gobernaciones, de las universidades. Pero habría que interrogar si todos estos espacios realmente dan cuenta de lo que se trata la salud mental. Hay un psicoanalista que fue paciente de Lacan, que se llama Eric Loram, que dice algo más o menos así. En psicoanálisis podemos hablar de salud mental, pero con dos condiciones, sabiendo que eso de lo que hablan no es ni salud ni es mental. ¿Qué cosa es la mente? ¿Qué cosa es lo mental? Porque en nuestra época esta discusión es sin duda hegemónicamente neurobiológica. Es por eso que hoy, a pesar de que se sabe que la enfermedad mental no existe, se habla de trastornos, pero como eufemismo de enfermedad.
Y por eso usted puede tener la idea de que sufre de depresión como algo que le dio. Me dio depresión, me dio ansiedad, como algo que además puede evolucionar. Es increíble, pero en nuestra época se dicen cosas como que el trastorno de déficit de atención o hiperactividad puede evolucionar hacia bla, 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 como si fuera una enfermedad. Es decir, como si uno pudiera pensar que la gripa se transforma en bronquitis y que eso se puede convertir en una neumonía. La noción de enfermedad, además, es una noción que habría que revisar. Yo invito a que muchas de las cosas que yo diga acá, por tiempo no se pueden profundizar, pero les invito a que investiguen un poco, porque esta no es una formulación del psicoanálisis, esta de la enfermedad mental no existe. Hay una razón muy precisa por la que los manuales diagnósticos en nuestra época hablan de trastornos y no de enfermedad, porque el trastorno es una alteración, es un desorden de... Si yo encuentro la mesa desordenada o estos libros que están aquí desordenados, yo puedo decir que eso está trastornado, está trastocado, está alterado, porque deberían estar en una posición entre comillas normal. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos de una cosa totalmente diferente. Entonces vivimos en una época en donde el sufrimiento humano mayormente se diagnostica y además se diagnostica con lo que hoy llaman que dije clínica basada en evidencia, que establece estándares de éxito como si uno pudiera establecer estándares de éxito para un espacio terapéutico, porque ¿qué sería tener estándares de éxito? Que usted pueda volver con su pareja y sea una mujer bien, ¿cierto? Que puede sostener un hombre, casarse y tener hijos, eso es un estándar de éxito. Que usted sea un buen esposo o que sea usted un buen estudiante, ¿cierto? Que lo llame bienestar universitario y lo haga un buen estudiante, porque para el psicoanálisis será totalmente distinto. Es posible que usted no quiera estar casado o es posible que usted no quiera estudiar esa carrera. Entonces el estándar de éxito al diablo no se cumpliría. Entonces, digamos que esta frase de Lacan a mí me parece bastante contundente. Puede parecer arrogante, me parece que es un poco el estilo de Lacan. Lacan es un francés, ¿cierto? De la época del existencialismo, del estructuralismo, con un discurso un poco fanfarrón que los psicoanalistas muchas veces intentan o intentamos emular. Y eso hace el psicoanálisis a veces una cosa como críptica, como inentendible. Pero me parece que es una frase que tiene una potencia bastante importante. El psicoanálisis es una forma de hacer con una situación incómoda. ¿Cuál situación incómoda? Ser seres humanos. Yo pido que no juguemos a Lacan. Lacan no pertenece a esta época. Lacan dice la incómoda situación de ser hombre. Se está refiriendo a ser un ser humano. Bueno, no habría que crucificarlo. Lacan no escuchó estas discusiones hoy con con respecto del género, pero nos está diciendo que es incómodo ser seres humanos. O sea, no hay forma de escapar del malestar y el sufrimiento. Todos sufrimos. El psicoanálisis nace en una época muy particular, además. Nace en el siglo XIX, fundada por el señor Sigmund Shlomo Freud, un judío, un judío austriaco de cultura, entre comillas, digamos, germánica. No sé qué tan preciso sea eso, pero en todo caso Freud hablaba alemán y quizás aquí los lingüistas podrían reconocer más que yo, digamos, que eso tiene también alguna incidencia en la formulación de su teoría, digamos, como esa mezcla, incluso no solamente que el psicoanálisis se haya formulado en la lengua germánica, sino que tenga ese matiz eh, de la lectura y la interpretación judía. Yo estoy convencido de que las teorías deben juzgarse, bueno, no sé si la palabra sea juzgarse, pero sí valorarse o medirse de acuerdo al contexto sociocultural e histórico en el que emergen. Y Freud emerge en una época bastante particular. Emerge en una época en donde la psicología acaba de empezar a existir y donde la psiquiatría no ha dicho nada de interesante. Yo soy muy crítico en estos días con respecto al saber psiquiátrico y yo podría agregar a eso que no sé si hasta hoy la psiquiatría haya podido decir algo de interés. Lo que sí es cierto es que cuando Freud aparece, la psiquiatría se vuelve mayormente freudiana. No diré que toda, pero la psiquiatría se vuelve mayormente freudiana hasta más o menos 1960,
950, más o menos como la mitad de la década, del, la mitad, digamos, del siglo pasado, en donde la psiquiatría encuentra lo más fascinante que le ha pasado a ellos, que es la creación de los psicofármacos. En todo caso, este psicoanálisis aparece en este siglo XIX, un siglo, digamos, que ya cuenta con el positivismo, que ya cuenta con una noción contemporánea de ciencia. Recordemos, para quienes estudian psicología o quienes son psicólogos aquí, la psicología nace en este siglo también en un laboratorio. No es casualidad que el psicoanálisis nazca en un consultorio médico neurológico. Son dos caminos totalmente distintos. Al psicoanálisis le ha precedido no solamente esa intención de la psicología de llevar al laboratorio las preguntas filosóficas, sino que le precede cosas como la psicofísica, el positivismo, una muy fuerte tendencia, digamos, como al materialismo. Y en la época de Freud, yo creería que ya está dicho todo este tema de la sinapsis y las neuronas. De hecho, si ustedes leen un texto de Freud que es pre-psicoanalítico, Freud está a punto de decir neurona y sinapsis, pero no dice los nombres, porque ya el modelo teórico está allí. Luego, obviamente, más adelante, Ramón y Cajal acuñan los dos términos, pero digamos que es algo que ya está producido por la época. Freud es un neurólogo y básicamente va a situar al psicoanálisis de tres formas: un método de investigación, un método psicoterapéutico y un conjunto de teorías psicológicas. Algunos de ustedes que hablaron colocaron, me parece a mí muy interesante, la idea de que se están psicoanalizando. Psicoanalizarse es una forma de estar en contacto con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis no es solamente eso que ocurre en la práctica. El psicoanálisis también es una teoría, y además es un método de investigación. Y por eso, por ejemplo, en las universidades ustedes pueden ver que la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, tiene grupos de investigación en psicoanálisis, y además en las escuelas de psicoanálisis también hay, hay todo un trabajo fuerte, ¿cierto?, en producir nuevo conocimiento. Yo no estoy tan seguro, porque estoy de acuerdo con un psicoanalista llamado Alfredo Eidelstein, de que con el psicoanálisis ocurre algo curioso, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, cuando uno dice investigación, uno se está refiriendo a nuevos conocimientos, pero el psicoanálisis choca, me parece a mí, con un obstáculo, y es como si en psicoanálisis nada sorprendiera, porque en general muchos psicoanalistas, no diré que todos, tratan de pensar lo nuevo con lo viejo. Es decir, pensemos la depresión. A ver, ¿qué diría Freud? Ah, es que Freud ya anticipó la depresión con el concepto de melancolía. Y entonces el concepto de depresión mayor es la melancolía freudiana. Em, Eso para decir, digamos, como cierta resistencia del psicoanálisis a lo nuevo. Pero en todo caso, Freud lo propone en estas tres vías: método de investigación, método clínico y conjunto de teorías psicológicas. El psicoanálisis es una teoría. Y esto me parece a mí importante porque sobre todo Lacan va a hacer énfasis en esta dimensión teórica. No quiero decir que Freud no lo haga. De hecho, Freud habla de conceptos fundamentales también. Freud tiene sus propios conceptos fundamentales. Por ejemplo, Freud va a hablar de los famosos pilares maestros del psicoanálisis. Estas son citas de Freud. Freud va a decir que los pilares maestros son, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de los procesos psíquicos inconscientes, es decir, el inconsciente es un concepto fundamental; el reconocimiento de la teoría de la resistencia y la represión; la valoración de la sexualidad y el complejo de Edipo. Y dice Freud lo siguiente: son los contenidos capitales del psicoanálisis y los fundamentos de su teoría, y quien no los acepte en su totalidad no debe contarse entre los psicoanalistas. Freud es un viejito bastante demarcacionista. Eh, Freud tiene cierto aire patriarcal, es su estilo. Yo creo que Freud no tiene la culpa de lo que luego va a venir, y es cierta religiosidad en torno de esta figura. Pero me parece a mí que el estilo de Freud también propone un poco de eso, ¿cierto? Es bien conocido, por ejemplo, las disputas de Freud con sus discípulos y con los que no,
luego no pudo escuchar. eh, pero, por ejemplo, la disputa con Jung, cuando le dice a Jung, haga lo que quiera, pero le debe llamar a eso otra cosa. Y Jung entonces propone la existencia de una llamada psicología profunda o una psicología analítica. Eh, el psicoanálisis freudiano tiene un matiz, ¿cierto? Tiene unas características muy particulares. Freud parte del descubrimiento que la histeria le permite. El modelo del psicoanálisis freudiano es un modelo que está totalmente permeado por ese siglo XIX. Eh, Freud hace su teoría en medio de lo que se conoce como la moral sexual cultural victoriana. Para quienes no puedan ubicarse, háganse una idea, no sé, las películas de Drácula o si quieren una película animada, la película del cadáver de la novia, ¿cierto? Estos trajes largos, eh, digamos con sombreros de copas, qué sé yo, carruajes, las mujeres con vestidos bastantes, eh, con bastante tela, de tal suerte que, por ejemplo, la visión de un tobillo en esta época victoriana es de una dimensión pornográfica bastante alta. Ya hay cosas dichas, sin embargo, antes de Freud. Por ejemplo, hay una película que estaba viendo en estos días, no vi la película, vi como las referencias sobre la persona que creó los vibradores. Y esto viene de una práctica que es anterior a Freud, que vinculaba ciertos síntomas neurológicos en donde está la histeria con la insatisfacción sexual. O sea que es algo que no exactamente Freud se inventa. Em, a veces los psicoanalistas tenemos como la ilusión de que Freud redacta el psicoanálisis por lo que las histéricas le susurran. O sea, como si Freud hubiera tenido una asepsia teórica. No. Podemos hacer, porque de hecho lo tengo trabajado, no va a ser el caso hoy, pero les puedo pasar las referencias, que además las he tomado mayormente de Alfredo Eidelstein, de dónde provienen esos conceptos freudianos, incluyendo el concepto de inconsciente, el concepto de pulsión, el concepto de representación, esta idea de que la neurosis o la histeria se vincula con la insatisfacción sexual, ya está incluso antes de Freud. Pero es un hecho que el modelo de Freud es el síntoma histérico, el síntoma conversivo. Y no me parece poca cosa. Yo no intento demeritar el descubrimiento freudiano. No me parece poca cosa el hecho de que Freud pudiera encontrar la posibilidad de hacer hablar el síntoma conversivo. El síntoma conversivo es un síntoma que aparentemente está en el cuerpo, pero que en palabras de Freud es un síntoma psicógeno, es decir, tiene una psicogénesis. Su génesis o su origen está en otra parte distinta del cuerpo físico. Y esto pone sin duda en jaque a la medicina. Para ello, Freud va a utilizar un sistema representacional. ¿Dónde está ese dolor de Elizabeth von R? Les remito al caso de Elizabeth von R en estudios sobre la histeria. ¿Dónde está el dolor en las piernas? Es una paciente que tiene unos síntomas muy parecidos a una fibromialgia, y tiene calambres en las piernas y tiene dolores en las piernas, a veces las piernas se paralizan, se enrojecen, y todo esto se relaciona con la siguiente idea: muerta mi hermana, yo puedo acceder o dar el paso hacia mi cuñado, su esposo, el viudo. Y para no sucumbir ante esta tensión erótica sexual, enferma de las piernas para no dar el paso de manera inconsciente. Pero uno podría preguntarse, ¿dónde está ese dolor? ¿Dónde está ese calambre? ¿De dónde nace? La propuesta de Freud, que no va a ser exactamente la de Lacan, va a ser en la representación. Cuando yo hago esta pregunta en los salones de clase, los estudiantes sin duda responden en la mente. Es algo psicológico y se señala en la cabeza. Y luego yo les pregunto, pero sí, sí está aquí. Esa representación freudiana nos da la idea de que el inconsciente es algo interior, de que el inconsciente es algo oculto que está reprimido. Y esta representación simbólica ya contiene cierta teoría del lenguaje en Freud, que habría que leer con calma. Pero ese dolor, ¿realmente dónde está? Freud cree que es una idea
la que lo forma. Y le va a dar cuerpo con un concepto que es el concepto de representación. El inconsciente es un sistema representacional en Freud. Otro de las características de este psicoanálisis freudiano es el registro de casos. Freud presenta historiales clínicos, grandes historiales clínicos, están los 5 grandes psicoanálisis, el hombre de las ratas, el caso Dora, Juanito, bla, bla, bla. Habría que preguntarse si eso pasa en Lacan. Si ya han empezado a leer Lacan, no sé si se han topado con esto, pero en Lacan no hay presentación de casos, salvo la presentación de pacientes, que es una práctica que Lacan toma de la psiquiatría, y es entrevistar a un paciente en público ante un auditorio que se está formando en psicoanálisis o psiquiatría, y hay algunas referencias de eso en el seminario de Lacan, que además, entre paréntesis, la obra de Freud es escrita y la obra de Lacan es mayormente oral. Es una emulación quizás como de la tradición griega. Lacan hace seminario, Freud escribe artículos científicos y textos. Tienen modelos de ciencia distintos además, pero vuelvo a lo que decía. Freud tiene grandes historiales clínicos. Lacan muestra una enseñanza de la entrevista psicoanalítica en la práctica de la presentación de pacientes, y encontramos los registros de eso y encontramos algunas referencias en el seminario de Lacan. Pero Lacan no presenta historiales clínicos. Los historiales clínicos de Freud, además, a mí me parece muy lindo de todas formas leer Freud. Trato de no tener esa religiosidad con Freud, pero no puedo negar que a mí Freud me sedujo. Al inicio no fue Lacan el que me llevó al psicoanálisis. Y el historial clínico de Freud tiene como un doble matiz, y es como una historia clínica que luego se convierte como en literatura, como en una suerte de novela en donde hay como tragedia, en donde hay envidia, celos, en donde hay personajes, en donde entra el amor, lo erótico, de tal suerte que además, no sé si lo sabían, pero Freud, a ver, Freud nunca gana un Nobel, pues ¿cómo pensar que Freud ganara un Nobel, cierto, perteneciendo a una ciencia que no es experimental? Albert Einstein ni siquiera hubiera ganado un Nobel por las formulaciones de física teórica. Se gana un Nobel porque alguien, un científico inglés, logra hacer un experimento para comprobar sus teorías. Entonces Freud no se gana un Nobel, pero se gana un premio de literatura. Eso puede ser o bien un insulto o bien, me parece a mí, también digamos algo bastante significativo. En Freud es sin duda el inconsciente un concepto primordial. Lacan va a decir en el seminario 23, si mal no recuerdo el número, a Freud no se le ocurrió otro nombre más feo que no nos evocara la inconsciencia, porque cuando uno dice inconsciente es como algo no consciente, es decir, es como si uno estuviera o desmayado, borracho o dormido. Lo hice inconscientemente. David me pegó aquí y yo tiré un codazo, inconscientemente lo hice. Para Lacan el inconsciente no tiene nada que ver con la inconsciencia, y Lacan sabrá tomar de Freud lo que debe y oponerse y romper con lo que, digamos, debía también dejar atrás, de tal suerte que el inconsciente en Lacan, más que un estado de conciencia, es un saber. No puede quedar la idea de que Freud, de que el viejito Freud lo proponga en todo caso, digamos, como un estado de conciencia, pero algo de eso hay en Freud. Mire que la oposición que Freud hace es inconsciente, preconsciente y consciente, la conciencia como un órgano de percepción. Entonces, a veces yo siento que también forzamos a Freud lacanizándolo, y no, y Freud propuso algunas cosas que no por nada han tenido que ser reformuladas. Y por otro lado, este concepto de pulsión. El sujeto freudiano es un sujeto que tiene inconsciente. Es un sujeto que le pasan cosas que él no sabe por qué le pasan. Y eso me parece a mí importante. El inconsciente, va a decir Lacan, es un saber que no se sabe. Y Freud creía que la formulación del inconsciente era una herida al narcisismo del ser humano, porque el ser humano se comporta como si no tuviera inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser humano le pasan cosas como esta.
usted puede estar creyendo que usted es la mujer más salada del mundo, porque todos los hombres que le tocan son perros. Alguien puede estar pensando que es que eso es una máxima general, pero usted puede estar pensando que usted es la persona más de malas en este mundo, porque las personas creen en la magia, en el destino, en la religión, en los espíritus. Y el inconsciente, eso es comportarse como si no tuviéramos inconsciente. A mí, ¿por qué siempre me tocan hombres que me maltratan? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver eso con papá, por ejemplo? ¿Qué tendrá que ver eso con mi historia? ¿Cómo se articula mi historia? El éxito, entre comillas, esa palabra la detesto un poco, de un psicoanálisis, yo creo que se debería valorar por la capacidad entre el analizante y el analista de poder formular esas preguntas, es decir, construir un analizante. Ir al psicoanalista no es estar en análisis, porque uno puede estar en análisis y comportarse como, no, como si no hubiera inconsciente. Freud pone eso a la cultura y él cree que es una herida al narcisismo, porque Descartes había dicho, pienso, luego soy, el pensamiento me basta para ser. ¿Cómo es posible que a mí me pase que siempre algo malo sucede con mis parejas, pero yo no sé por qué? Porque resulta que yo ando todo el día conmigo. A mí me toca andar todo el día conmigo. ¿Y cómo es posible que hayan cosas de mí que yo no sepa? Entonces Freud dice, el yo no es dueño de su propia casa. Y el concepto de inconsciente irrumpe en la cultura, impacta la cultura. Si me lo preguntan a mí, los dos conceptos más importantes en Freud son inconsciente y pulsión. Sin embargo, Lacan, por ejemplo, va a decir que la pulsión es un mito freudiano. Freud propone la pulsión como una fuerza interna. Si es interna, es biológica, nace del individuo biológico, como una tensión hacia afuera, hacia lo erótico y hacia lo mortífero. De un lado, la agresividad y la autodestrucción, el tánatos, que además es interesante lo que leí hace poco en Edelstein. Me da vergüenza, digamos, tener que admitir que debo correr nuevamente al texto de Freud, porque Edelstein le leí en estos días que no hay ningún lugar donde Freud diga tánatos. Y eso a mí me sorprendió, porque a veces tenemos como esos vicios. No hay ningún lugar donde Freud dice tánatos. A ver, me toca ir a corroborarlo, porque él propone que el tánatos es una palabra acuñada por Sabine Spielreich. Yo tengo claro que Sabine Spielreich le da a Freud el concepto de pulsión de muerte, pero no sabía que Freud, además Edelstein dice que Freud por envidia no menciona nunca la palabra tánatos, porque le pareció una brillantez de Sabine Spielreich, que pasa a la historia del psicoanálisis como el amante de Carl Gustav Jung, el discípulo favorito de Freud. Entonces, de un lado, esta cosa... Sí, ¿alguien abrió? ¿Van a preguntar? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Profe, todo muy bien. Excelente, excelente. De un lado, lo agresivo y lo autodestructivo en Freud, y de otro lado, lo erótico, que lo erótico no es el coito, lo erótico tiene que ver con el deseo, con la vida, con lo que se mueve, ¿cierto? Con lo que produce burbujitas. En Freud hay una teoría de la pulsión. A medida que él va evolucionando, yo generalmente me quedo con ese binarismo de lo erótico y lo agresivo, la pulsión sádica que retorna bajo la forma de la pulsión de muerte. Usted con ese modelo freudiano perfectamente puede leer los fenómenos de hoy. Yo no digo que no.
Lo que yo propongo y el surgimiento de este espacio de seminario es que el modelo de Lacan no es ese. Este seminario tiene un impasse y lo voy a decir enseguida. Usted debería saber un poco de Freud para poder leer Lacan, para que pueda seguirme en cuáles son esos puntos en donde no están de acuerdo. Por eso traté de hoy empezar con Freud y tratar de hacer una ilustración de cuál es ese psicoanálisis freudiano. Entonces, repito, me parece que hay dos conceptos fundamentales en Freud: inconsciente, que es una herida narcisista, que es definido por Freud como un sistema de representaciones simbólicas. Ya Freud tenía eh, a- allí algunos argumentos de la lingüística, pero Freud se va por otra vía. La vía de Lacan va a ser la lingüística estructural. Freud toma la noción de representación, un poco más de Schopenhauer. Incluso la misma noción de pulsión proviene también de este filósofo y de otras referencias, incluyendo a Darwin. Entonces, el inconsciente es una herida narcisística porque es tener que admitir que hay cosas de mí que yo no sé, lo cual es inaudito. ¿Cómo podría yo no saber algo de mí si yo ando conmigo todo el día? No me despego de mí, pero resulta que no soy ni siquiera dueño de mí. No soy dueño de mí porque me pasan cosas que no sé por qué me pasan. Y el otro concepto es el concepto de pulsión, que es un concepto más biológico. El inconsciente es un concepto más representacional, más de cara al mundo de las ideas. La pulsión es algo más biológico, que tiene dos vertientes, más o menos forzando a Freud, la vertiente del eros y la vertiente agresiva y sádica, mortífera. Freud construye una visión topográfica del inconsciente. Ven que este esquema del iceberg es un esquema como muy utilizado en los programas de psicología. A la psicología por eso le gusta a Freud, porque Freud permite hacer esquemas. Los esquemas de Lacan también existen, pero los esquemas de Lacan son grafos y son topológicos. Entonces es otra geometría totalmente distinta. Miren que esto da la sensación de que el ello está al interior, dentro. El yo sale a la superficie y tiene conexión con la realidad. El super yo ahí está como en el borde. Que además, esto es forzar el esquema de Freud porque para Freud yo, super yo y ello son inconscientes. De tal suerte entonces que Freud propone dos versiones tópicas del psiquismo. Freud responde a un problema teórico y práctico que no pertenece al siglo XIX, pero que se actualiza de una manera contundente, más o menos con Descartes, con la formulación del dualismo cartesiano, pero que podríamos situarlo, mucho antes, con la filosofía antigua, que es el problema del alma, de la mente moderna, en el caso del siglo XIX para Freud, el inconsciente. Y Freud responde de una manera topográfica. Freud ubica lugares, supone lugares al interior y de ahí deriva la noción de conflicto, el conflicto freudiano. Genera dos tópicas: consciente, inconsciente, preconsciente, yo, ello, super yo. ¿Hay relación entre el inconsciente freudiano y el lenguaje? Sin duda que la hay, pero no es la misma relación que va a proponer Lacan. Y eso está, digamos, ubicado por mí en el trabajo que estoy haciendo para el doctorado en muchos lugares. Freud habla de huellas némicas, Freud habla de signos de percepción, Freud habla de representaciones simbólicas, que no van a ser similar a la noción de significante en Lacan, que lo va a tomar Lacan de la lingüística estructural. Entonces, para Freud hay una relación entre inconsciente y lenguaje. De hecho, de ahí parte el psicoanálisis, la idea que tiene Freud de que estos síntomas en el cuerpo que todavía existen. Hay muchos dolores, no sé, las personas andan con dolores de cabeza como sin causa, dolores de espalda que no logran reconocer, etcétera, etcétera. Y Freud tiene, digamos, una casuística bastante bonita. Yo les recomiendo,
Si usted quiere empezar a leer Freud, vaya a estudios sobre la histeria. No se pierda de leer los pies de página. En los pies de página hay cosas maravillosas. Recuerdo un caso de una paciente con un dolor en la quijada que empiezan a sacarle dientes y cuando ya están por dejar la chimuela, la mandan donde Freud porque Freud está diciendo cosas raras, a ver si eso la puede curar. Y porque el dolor no está en la mandíbula ni en las piezas dentales. Y Freud termina descubriendo una frase, es una frase la que causa el dolor. Entonces, si no hay relación con el lenguaje en Freud, es decir, es algo que no podría plantearse. No es la misma relación que va a proponer Lacan, pero la hay. Porque lo que causa el dolor de esta paciente que Freud ve es una frase dicha por ella y que más o menos es algo como así, como que la mirada de la madre fue como una bofetada. Y eso se vinculaba con una temática que era importante, que en esos momentos Freud describe como algo traumático, porque Freud tiene unos modelos teóricos bastante particulares que habría que adentrarse en eso, que no son el modelo de Lacan. Además de haber una relación con el lenguaje, el inconsciente y el lenguaje, también hay una relación con la sexualidad. Freud siempre insiste en la relación entre inconsciente y sexualidad, en la forma como esa sexualidad infantil tiene un impacto en la construcción de este inconsciente. El exceso de sexualidad es la noción de trauma en Freud, pero no tiene nada que ver con una cosa cinematográfica, porque el cine, cada que ilustra el psicoanálisis, muestra, pues, qué sé yo, el abuso, etcétera. Y lo que va a terminar diciendo Freud es que no hay forma de que la sexualidad sea traumática. De hecho, es una de las postulaciones también de Lacan. Y sobre todo va a hacer mucho énfasis en eso un psicoanalista contemporáneo llamado Jacques Alain Miller, que es el famoso yerno de Lacan y del cual seguramente vamos a hablar aquí bastante, con este tema del exceso de sexualidad y el trauma infantil. No hay forma de no estar traumatizados, porque la sexualidad es traumática, porque la definición de trauma es el exceso afectivo y el cuerpo o el individuo psíquico freudiano está a expensas de este exceso afectivo. ¿Y cómo representa eso? La forma como lo representa es a partir del inconsciente, que en Freud es una construcción. También es una construcción. Para Freud no nacemos con un inconsciente. Lo que pasa es que van a haber unos detallitos allí que lo van a distanciar de Lacan. Lacan va a proponer, digamos, algunas diferencias bastante sustanciales en torno a esta noción de inconsciente. Y no sé qué tanto podamos llegar. Yo estoy aquí detrás de una pantalla y no puedo ver sus caras. No puedo saber si lo que estoy diciendo hoy es muy superfluo todavía y los deja a ustedes como en una clase de pregrado, o si lo que estoy diciendo es desconocido, pero hay detalles y hay una finura de esta afirmación de que el inconsciente freudiano no es el inconsciente de Lacan que tendríamos que llegar a precisar. Eh, yo estoy pensando mientras hablo, es bueno pensar, sin duda, que vamos a tener que tratar de ilustrar esto con casos para hacerlo un poco más gentil para ustedes. Y también les quiero proponer lo siguiente, si ustedes deben interrumpir, por favor interrumpan, que la idea de este espacio es que realmente pueda ser de utilidad para esa intención que ustedes tienen de conocer un poco el psicoanálisis. Yo les he propuesto conocer un poco el psicoanálisis de Lacan, pero quizás algunos de ustedes tengan simplemente la curiosidad de conocer sobre psicoanálisis, no necesariamente Lacan. Freud se inspira en un modelo darwiniano. Para Freud el ser humano es un animal, es un ser biológico al que se le escriben representaciones. Hay un niño que vive un contexto infantil con una sexualidad infantil que siempre es traumática y que representa el mundo a partir de las representaciones que vienen del otro, que están dadas en el lenguaje, que no vienen en el cerebro además. Y por eso Freud quiere ubicar al psicoanálisis en las ciencias de la naturaleza.
Pero estas ciencias de la naturaleza no han admitido nunca el psicoanálisis. Freud tiene una pretensión de biología. Lacan dice que Freud fracasa con el intento de hacer una aportación a la biología. No es que Freud haga neuroanatomía, no es que Freud haga como los neurocientíficos de hoy que crean que aquí está la compasión, que los neurocientíficos están llegando al límite, que hay una zona del altruismo, una zona de de la infidelidad, etcétera. Freud no hace eso, sin duda. Pero para Freud el ser humano es un ser biológico. Sé que la pregunta que deben estar haciéndose es, ¿para Lacan no? O sea, para Lacan no hay materia, no hay biología. Ya la responderemos. Entonces, Freud intenta ubicar al psicoanálisis en la ciencia de la naturaleza, pero este más bien se vincula también con esta tradición muy antigua de pensar el alma. En el marco del doctorado he dicho esto y la última vez que lo presenté, que fue el sábado pasado, eso fue una polémica, y yo dije que Freud es aristotélico, porque Aristóteles anticipa la biología y le da preponderancia a la experiencia. Miren ustedes que Lacan ni propone una biología, ni propone una preponderancia de la experiencia. Lacan no presenta casos. Es otra cosa, la formación teórica en Lacan. Eso no quiere decir que no podamos presentar casos, pero Lacan no presenta ningún historial, porque para él el tema de la experiencia y la teoría se juega de otro modo. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces Freud, ¿dónde deja Freud al psicoanálisis? Freud nos deja una ciencia naciente de un individuo psíquico que representa el mundo y estas representaciones no siempre tienen acceso a la conciencia. En español, el yo no es dueño de su casa. Me pasan cosas que no sé por qué me pasan. Es que todos los hombres me abandonan. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasa eso? Eso es descubrir que uno tiene inconsciente. El asunto es que el modelo freudiano nos deja anclado un poco, digamos, como en una especie de intento de biología apoyado en una teoría de la representación. Pero Freud nos deja el psicoanálisis aquí, una ciencia que nace, nos deja un concepto como el inconsciente, como un sistema con leyes propias. Las leyes del inconsciente freudiano son la condensación y el desplazamiento. Y para Freud, la, la formación o la manifestación más eh, apropiada para poder llegar al inconsciente son los sueños, en donde en su teoría de los sueños es que explica estas leyes del inconsciente, como son la condensación y el desplazamiento. Para Freud, un sueño dice algo sobre estas representaciones inconscientes. Por eso, en el espacio analítico, yo estoy haciendo mucho énfasis en la teoría, pero les advertí que el psicoanálisis son tres cosas. A veces con la teoría es más difícil, por eso me estoy interrogando mientras hablo cómo están ustedes entendiendo esto. Pero Freud también crea, vamos a decirlo así en términos modernos, un rol, y es el rol del psicoanalista, que les dije ahorita que era una hipótesis. Y para un psicoanalista en el consultorio, un sueño es algo fascinante. Yo diría que en Freud y en Lacan, porque un sueño dice algo sobre el inconsciente. El inconsciente no es un hecho biológico, vamos a decir con propiedad, es un hecho lingüístico. Es un hecho lingüístico. Y el sistema inconsciente, este sistema que se rige por unas leyes propias, es lo que Lacan va a decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, la forma como se comporta el lenguaje es la forma como se comporta el inconsciente, con metáforas, metonimias, etcétera. Creo que alguien encendió el micrófono.
Si yo quería preguntar porque estás diciendo y de pronto ya ahí un poquito me pierdo porque, bueno, no lo sabemos todo y no sabemos los tecnicismos. Cuando dices que en Freud su postura tiene que ver con la representación, no sé si estoy equivocado. ¿A qué se refiere? Porque eh, el significante de representación me queda ahí volando en el aire y no se me conecta con el significado. Entonces, quisiera saber, cuando hablas de eso, ya, bueno, entiendo un poco que de pronto Freud era un poquito más biologista, pero también he leído, cuando hablan de las pulsiones trata de alejarse un poco de esa cuestión instintiva animal, pero también habla un poco sobre la representación, entonces estoy un poquito como confundiendo en esos conceptos. Sí, representación es digamos que es un concepto fundamental en Freud porque el inconsciente en Freud es un sistema representacional. Cuando Freud inicia, digamos, como su, la construcción de su teoría, Freud se encuentra con un fenómeno, que es el fenómeno del síntoma histérico. Pacientes que tenían dolores en el cuerpo, pero cuya causa no era física u orgánica, sino cuya causa era una idea. Entonces, digamos que ese es el antecedente de Freud para esta noción de representación. Podríamos decir que la representación es equivalente a idea o a palabra. No es tan preciso, habría que adentrarse, porque Freud tiene toda una teoría de la representación, representación cosa y representación palabra, por ejemplo. Son dos formas en las que él la escribe. Pero en términos generales, digamos, para no adentrarnos mucho en eso hoy, la explicación que Freud da, por ejemplo, en ese caso que les decía ahorita, Elizabeth von R, es una paciente que tiene como una fibromialgia y tiene unos calambres bastante fuertes en las piernas y tiene unos dolores intensos y a veces se le paralizan las piernas. Eh, Freud descubre que eso se liga a una idea. Muerta mi hermana, puedo dar el paso hacia mi cuñado. Y ella, ese dar el paso, es la representación simbólica que explica el síntoma. Ella queda sin poder dar pasos. Mira que es como los chistes. Cuando tú ves que alguien llega con el dedo forrado aquí, le dicen, ¿dónde metió el dedo? ¿Cierto? O cuando alguien llega cojeando, le dicen, ¿qué? ¿Metió la pata? Entonces, es como si el dolor y el calambre y todo esto que le pasa a ella no está en el cuerpo, dice Freud, sino en la forma como ella representa una experiencia. O sea, es como, bueno, en semiótica sería un signo, es algo B que está por algo A. Eso es un signo, Sí. es algo así. Mm, Bueno, interesante pensarlo porque sí, sí, me parece. Me parece porque mira, lo que hacen generalmente los psicoanalistas es equiparar eso al significante y no necesariamente. Que además, bueno, tú lo sabes porque estuviste en el seminario pasado, la noción de significante en Lacan es como un poco sui generis, por decirlo así, no es exactamente la definición saussuriana. Entonces, cuando Freud habla de representación, está hablando de una inscripción psíquica que parte de lo que él llama una huella anémica. Podríamos decir que es como una suerte de imagen mental o una idea que representa algo. Entonces, me parece que podría aplicar pues me parecería interesante para mí desarrollarlo, eh, si es o no equivalente a esto que llamas un signo, como algo que representa otra cosa. Pero entonces una representación es eso, es una inscripción en lo psíquico, que empieza con lo que él llama una huella mnémica y sí que se constituye luego como una representación, que es una imagen mental o una idea. Es la forma, digamos, en que algo de lo exterior
se registra en lo interior. Esto es Freud. Por eso decía que el inconsciente en Freud es algo que es un sistema representacional que se inscribe en el interior. Por eso Freud habla, por ejemplo, de proyección. No sé si han escuchado este término, es decir, es algo que va del interior a lo exterior o introyección de lo exterior a lo interior. Entonces, la representación se inscribe en el interior de lo psíquico. No sé si me siguen, pero lo que interesa aquí ahora es que Lacan o con Lacan podemos interrogar en el interior de qué. ¿Dónde diablos está esta representación? ¿En qué interioridad? ¿En el páncreas? ¿En el hígado? Ustedes estarán pensando, bueno, se volvió loco Jorge, en el cerebro. Para Lacan, digamos que el concepto no es representación, sino significante, no tiene nada que ver con el cerebro. No está en el cerebro y no está registrado en ninguna experiencia interna, porque el lenguaje, o por lo menos la forma como Lacan concibe el lenguaje, es un asunto, digamos, totalmente inmaterial, es una estructura formal, es un sistema formal de diferencia, que es una definición que toma de Saussure. Entonces, el lenguaje no es algo que se ubique en el interior, pero la representación freudiana, mire que la representación freudiana parece coherente a la forma como se piensa hoy en las neurociencias, el asunto de la memoria, es una forma de memoria. Se registra, es una huella anémica, es una inscripción psíquica en el interior. ¿En el interior de qué? Mire que la gente tiene la impresión de que va al psicoanalista para conocer su mundo interior. ¿El mundo interior de qué? Lacan cuestiona esa idea. ¿El interior de qué? Si usted tome todas las neuroimágenes, que allí no va a tener nada de idea de lo que es el inconsciente. Esto es polémico incluso dentro del psicoanálisis y a mí eso me interroga mucho. Por eso decía ahorita que el problema de este seminario es que debe conocer un poquito de Freud. Yo creo que vale la pena que ustedes, después de hoy, vayan a hacer el trabajo y tratar de ubicar este problema de la representación freudiana. El inconsciente es un sistema de representación para Freud. Yo les voy a mandar un texto, con mucho respeto, les mandé un texto que se llama Lacan para principiantes y con muchísimo más respeto les voy a mandar lo que se llama Freud para principiantes, que es con dibujitos. Entonces quizás eso les pueda ilustrar. No sé, David, si logro transmitirte, digamos, un poco lo que intento explicar. Es que mira, que yo me quedo pensando porque es que la noción de representación en Freud es una noción que no es exactamente biológica, pero es coherente con el modelo biológico. En cambio, la noción de inconsciente en Lacan es pura teoría de discurso. El inconsciente en Lacan es discurso. No es un modelo de la biología, no es una forma de memoria que se inscribe en la interioridad, que representa el mundo. No, no es la representación de lo externo que el interior. No, es totalmente distinta. Para Lacan, el inconsciente es lenguaje, es discurso, y son otras las referencias. Caray, bueno, a ver, pasemos un poquito a Lacan, si les parece, para dejar esbozado. Yo había planteado hoy quedarme como en lo anecdótico, pero creo que ya me fui como muy teórico. Lacan es un psiquiatra posterior a Freud, francés. Lacan no es judío. El psicoanálisis hasta ese momento ha sido judío, judío. Bueno, lo judío hoy es un tema bastante jodido. Quizás por eso el lapsus. De hecho, aprovecho para decir que el Círculo Psicoanalítico está preparando un espacio para hablar de todo lo que está ocurriendo. eh,
en Palestina, con Israel también, para pensar, digamos, un poquito algunos planteamientos de Freud, que era judío, pero que no está muy de acuerdo con algunas cosas que hoy han reventado. Lacan no es un judío, Lacan es un pequeño burgués, una familia acomodada en París, en la época del surrealismo. Es un médico psiquiatra con una muy fuerte influencia de la filosofía, particularmente la filosofía de Spinoza, de Hegel sobre todo, con una lectura de Hegel bastante fuerte. Lacan va a hacer gala de eso, digamos, en todo su seminario. Leer Lacan es complejo porque leer Lacan, leer un capítulo del seminario de Lacan es ir a buscar 10, 20 libros por todas las referencias que Lacan da. Entonces Lacan es un médico psiquiatra que a diferencia de Freud no empieza a estudiar las neurosis, sino la psicosis. Se interesa por el delirio psicótico. Freud tiene una práctica particular. Lacan inicia su encuentro con el psicoanálisis en una práctica institucionalizada, porque estamos hablando del paciente psiquiátrico. Freud atendía mayormente mujeres histéricas, adineradas, digamos, con síntomas histéricos y con eh, algunas problemáticas bastante burguesas, que eso no quiere decir que no generaran sufrimiento. Lacan se encuentra con la locura femenina, pero de otro modo, con la locura paranoica, particularmente, que es un diagnóstico que ya hoy no existe en, eh, en los manuales diagnósticos de psiquiatría. Entonces, el paradigma de Freud es la histeria, la neurosis histérica. El paradigma de Lacan es la psicosis, básicamente la psicosis llamada paranoia, que es una psicosis delirante. Eh, Como psiquiatra, Lacan se forma en una psiquiatría francesa quizás envidiable. La psiquiatría europea obviamente ha marcado la parada hasta ahora que la psiquiatría norteamericana tiene como bastante fuerza, pero básicamente entre los hermanos y los franceses allí se chutaban el balón, ¿cierto? Para hacer cosas. La psiquiatría en la que Lacan se forma es una psiquiatría que ya cuenta con Freud, es una psiquiatría con ciertas influencias freudianas. Entre ellos, digamos que hay un maestro de psiquiatría que parece que es bastante importante para Lacan, que es Gaetan Gatian de Clerambault. De Clerambault es un psiquiatra que le enseña a Lacan algunas cosas que me parece a mí pueden tener trascendencia, sobre todo en sus primeros años de construcción teórica, sobre todo este tema del automatismo mental, que es fascinante, digamos como la idea de ser tomado por una experiencia externa a mi mente, ser un autómata. Y otro concepto que Lacan va a tomar de Clerambault, que es el concepto de los fenómenos elementales, con los cuales, por ejemplo, Jacques Alain Miller, el famoso yerno de Lacan, va a hablar de las psicosis ordinarias. El psicoanálisis en Francia no solamente es psiquiátrico. Lacan frecuenta de manera, digamos, importante los círculos filosóficos y sobre todo los artísticos. En esta Francia de Lacan está el surrealismo. Les invito a que vayan a buscar sobre el surrealismo. Los surrealistas se creían hijos bastardos del psicoanálisis freudiano. Realmente la expresión que utilizaban era hijos naturales, que da igual. Los hijos naturales del psicoanálisis freudiano, o sea, como aquellos hijos que Freud no se dispuso a tener, pero los tuvo. No sé si reconocen en esta foto, pero es una Francia envidiable. Ahí está Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Pablo Picasso, etcétera. La influencia del surrealismo en Lacan es bastante marcada. Básicamente el encuentro con Salvador Dalí, quien fue amigo de Lacan durante
muchos años después de que se conocen, Dalí se fascina con Lacan porque Dalí tiene unas teorías sobre la locura. Y un día recibe la llamada de un médico psiquiatra, el doctor Lacan lo llama y Dalí se impresiona que alguien lo hubiera tomado en serio. A ver, que no en la pintura, que es un maestro, sino en su concepción de la locura. Y tiene una entrevista con Lacan a partir de la cual tienen, digamos, una relación bastante cercana. Recuerden además, no sé si lo saben, Dalí se entrevistó con Freud. Dalí sí conoció a Freud, Lacan no conoce a Freud nunca. Lacan entra al psicoanálisis, dice él, con la tesis doctoral, que es el de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad. Realmente Lacan le manda la tesis a Freud y Freud le manda al año una nota que dice muchas gracias por su tesis y chao. Como que lo dejó con chulitos azules y después le dijo, le mandó un sticker. Es decir, no le prestó atención. Pero esta tesis doctoral describía un caso interesante que él lo llama M, que al español sería amada, en donde describe la historia de una mujer que intenta asesinar a una actriz de teatro. Y Lacan dice que es un intento de autocastigarse, es una paranoia de autopunición, lo cual es muy interesante porque, a ver, Lacan cree que está utilizando términos freudianos, pero como he dicho, Freud no le presta atención. Yo creo que era lo suficientemente raro y muy poco como en el estilo del Freud y del lenguaje freudiano como para que Freud se interesara. Pero a partir de esta tesis surge lo que Lacan va a llamar el estadio del espejo, que es la forma como Lacan ingresa al psicoanálisis. Lacan ya encuentra el psicoanálisis formado y para ser psicoanalista había que ir a la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Y esta asociación determinaba unos años de análisis y determinaba unos años de seminario y formación teórica. Y Lacan debe empezar a analizarse. Y el analista que elige Lacan es muy curioso porque Lacan se va a pelear con todos los psicoanalistas de su época, pero sobre todo con esta llamada psicología del yo o psicoanálisis del yo, de los mecanismos de defensa. Y Lowenstein, su psicoanalista, es uno de esos representantes. Ese análisis dura 6 años más o menos y no acaba bien. Lacan dice que Lowenstein no es suficientemente inteligente para analizarlo. Y por su parte, Lowenstein dice que Lacan es inanalizable. Básicamente, Lacan está loco. Pero aún así, a pesar de de tener a su propio psicoanalista en contra, Lacan se hace miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París y luego se hace miembro titular. Aquí en Barranquilla no conocemos mucho de eso, lo que tenemos es el círculo, y aprovecho para hacer publicidad del círculo de quien soy su coordinador. Están abiertas las puertas para solicitar ser asociado del círculo, pero el círculo no es una escuela de psicoanálisis exactamente, pero sí es un espacio de discusión. Bueno, no les voy a hablar del matrimonio de Lacan, eso ustedes lo pueden ver son cosas anecdóticas que no nos interesan, las amantes de Lacan. Hay libros sobre las amantes de Lacan, sobre la coquetería de Lacan, eso es accesorio. Lacan se inaugura en el psicoanálisis con la tesis del estadio del espejo, pero Ernest Jones, que es el famoso biógrafo de Freud, lo interrumpe, porque en esos momentos está Melanie Klein y Anna Freud y sus seguidores, que son los amigos de Manuela, en una disputa sobre el psicoanálisis con niños. Pero esta tesis del espejo va a marcar enseguida el estilo de Lacan. Con esta tesis del espejo, Lacan encuentra una explicación a la formación del yo. El yo a partir de la imagen del otro y el cuerpo como una construcción imaginaria. No voy a entrar en eso. Anecdótico para terminar porque ya estamos pasados. La obra de Lacan es una obra oral, como les decía ahorita. El seminario, el famoso seminario de Lacan. El retorno a Freud. Retourner es la palabra. Retornar a Freud. Y retornar a Freud, me parece a mí que Alfredo Eidelstein dice algo muy interesante. Retornar
no necesariamente es volver, sino es retornarlo, darle la vuelta. No hay razón para pensar que Lacan no haya hecho con Freud lo mismo que hizo con todos los demás autores. Seguramente David y Jubei sufrieron mucho el semestre pasado cuando vimos el significante en Lacan y Saussure, porque eso no se parece ya a Saussure. Cogió a Saussure y lo volteó. ¿Por qué pensar? Bueno, eso por tomar un ejemplo. ¿Por qué pensar que con Freud no iba a ser lo mismo? Y además, habrá que hacer lo mismo con Lacan. Y si a ustedes les interesa el psicoanálisis, que a mí me fascina que gente nueva se acerque al psicoanálisis, el psicoanálisis no puede ser una iglesia ni una religión a Freud o a Lacan. Hay que estudiar autores, sin duda es lo que estamos haciendo, pero no en un sentido religioso. Entonces, este retorno a Freud también es un más allá de Freud. Lacan no es un reinterpretador de Freud. O sea, es como si algunos creen que Lacan es Freud, pero con lingüística y matemática, y filosofía, y un toque de intelectualidad y gente vestida de negro. No, no, no podría hacer eso Lacan. Pero yo sí creo que Lacan ha pasado en un paréntesis y por eso insisto en los espacios que he sostenido, en tratar de desentrañar las particularidades del pensamiento de este autor. Mencionar esto en Lacan, el inconsciente es discurso. Aquí nos vamos a divertir con la lingüística hasta donde puedo y sabiendo que hay lingüistas allí a quienes voy a comprometer para que también traigan cosas. Porque para Lacan el inconsciente es el discurso del otro. Es una formulación que nos separa de Freud, sin duda. El inconsciente no es un hecho representacional, la experiencia externa que entra y se escribe, no. El inconsciente es un discurso, es otro modelo científico, es un discurso, son aquellas cosas que he escuchado y que me determinan. El inconsciente es un discurso y no cualquier discurso, sino el discurso del otro, que no es una persona. Hay mucho ahí que profundizar. Introduce la lingüística. ¿Qué introduce Lacan? Lacan introduce la lingüística estructural. Ya esto se le ha llamado la lingüistería de Lacan. Entonces no es exactamente una lingüística lo que hace Lacan. Lacan no es un lingüista, pero para Lacan el psicoanálisis es una ciencia del lenguaje. Por eso para Lacan no es una ciencia natural, sino una ciencia conjetural o formal, en donde estará la lingüística, la lógica, la matemática. Lacan introduce filosofía. A Freud no le gusta mucho la filosofía, aunque es imposible no verse influenciado por unas formas filosóficas. Introduce la matemática y la topología, introduce cuestiones antropológicas y era inevitable que no hubiera también cuestiones psiquiátricas, porque Lacan es psiquiatra. Lacan es expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Yo no pertenezco a la Asociación Internacional de Psicoanálisis porque yo soy psicoanalista de formación lacaniana. Y entonces Lacan crea, digamos, una expresión muy costeña, muy caribeña, crea un rancho aparte y se va con sus estudiantes y funda su propia escuela. Yo creería hoy que la formación lacaniana es muchísimo mayoritaria que la formación de la IPA, pero eso abre la puerta a que los filósofos, los lingüistas, los matemáticos entren a la escuela de psicoanálisis, los educadores, los psicólogos. Yo me quiero detener aquí, a ver si hay alguna pregunta.
A ver cómo interpretamos ese silencio. Mm. Yubei, espero que no sea el silencio, digamos, como un desánimo. La gente generalmente sale corriendo, pero, pero sí se puede leer. A ver, ¿quién intenta hablar? Yubei. Te escuchamos, pero muy lejos. Decía que hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat, me dice. A ver, uf, hay muchas. Bueno, Kenia dice que ilustrado con ejemplos. Prometo que atraeré casos. Podemos valernos incluso de las inteligencias artificiales para que no sean casos necesariamente reales. Los lapsus como manifestación del inconsciente no viene representado un acercamiento a una postulación lingüística. Sí, sí, tienes toda la razón. Por eso decía ahorita Yulisa que no se puede decir que el inconsciente en Freud no está relacionado con el lenguaje. De hecho, sí, es muy buena pregunta, como siempre tus preguntas además. Porque, por ejemplo, generalmente cuando uno piensa en la relación entre Freud y el lenguaje, va a textos como la interpretación de los sueños y a textos como la psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud habla de lapsus en todas sus vertientes, los errores al hablar, al escribir, y la misma formulación que él hace allí en la interpretación de los sueños y en ese texto, bueno, y en toda su obra de la asociación libre, ya hay una postulación allí que correlaciona inconsciente y lenguaje. Lo que sucede, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Freud cuando propone las formaciones del inconsciente, no solo el lapsus, aproxima al inconsciente al lenguaje. Y por eso podríamos decir que incluso desde Freud, el inconsciente es un hecho lingüístico. Lo que pasa es que creo que es una forma de concebir, digamos, el lenguaje distinta, que es lo que vamos a tratar de profundizar acá. Porque no es lo mismo la representación freudiana que el significante lacaniano, pero sí, el lenguaje y todas las formaciones del inconsciente es un hecho en la experiencia freudiana que permite a los psicoanalistas hablar de la relación entre inconsciente y lenguaje, sin duda. Ahora, ¿a qué me refiero a que es un hecho lingüístico? A que es un hecho de lenguaje, ¿cierto? A que no es una experiencia biológica, a que no tiene nada que ver con el cerebro, ¿cierto? Lacan por eso va a equiparar el psicoanálisis a la ciencia del lenguaje. Entonces, no es un hecho que se explique por la biología. La idea de Lacan es precisamente, digamos, tratar de pensar el inconsciente como discurso. Y eso requiere de otros modelos distintos de lo de Freud. Porque sí, o sea, Yulisa tiene razón cuando dice que lapsos y formaciones del inconsciente ya hay una postulación, bueno, que ella llama lingüística, em, que nos diría que inconsciente y lenguaje son cosas totalmente relacionadas, pero la forma como Freud lo teoriza no es exactamente la misma forma como lo teoriza Lacan. Lo que yo les leí ahorita sobre representación se aproximaría mucho a la noción, por ejemplo, de memoria, a la noción, digamos, incluso Freud casi que habla de neuroplasticidad allí, que es un concepto que toma Eric Kandel luego.
porque hay una inscripción en el interior, digamos, ¿en cuál interior? Es biológico. Entonces sí hay una relación con el lenguaje, pero es una relación distinta de la lingüística de Lacan. La lingüística de Lacan es estructural. Entonces, creo yo que es una postulación distinta de la de Freud. Dice Juve, ¿y es posible formular un ejemplo tipo una representación en Freud? Puede leerse cuando un sujeto... Bueno, yo creo que lo hice cuando formulé el caso de Elizabeth von R. Los remito a que lean el caso de Elizabeth von R. Bueno, pueden ir a buscar dos cosas, estudios sobre la histeria, donde está el caso de Elizabeth von R, o pueden buscar la psicopatología de la vida cotidiana, que es el texto que le mencionaba a Yulisa, donde Freud habla de lapsus, donde habla de olvidos. Les recomiendo uno que es muy bonito, que es el olvido de palabras extranjeras, creo que se llama. Lo pueden buscar el caso aliquis, que es una palabra en latín, en donde Freud construye allí, digamos, como un ejemplo bastante nutrido de cómo él piensa la representación y lo que él llama la asociación libre, que es la técnica del psicoanálisis. Ven que las personas que están en análisis tienen la sensación, primero, de que hablan mucho, segundo, de que hablan mucho más que el psicoanalista, y segundo, de que el psicoanalista los deja hablar cosas extrañas, cosas que no se conectan, etcétera, etcétera. Y eso viene desde Freud. Quizás por eso decía Yulisa ahorita que ya hay una postulación lingüística, es decir, ya hay una correlación entre inconsciente y lenguaje, porque la idea de Freud es que en las palabras aparece el inconsciente. El inconsciente es algo, y eso para responderle un poco también a Linda, cuando yo digo que es un hecho lingüístico es porque el inconsciente habla. El inconsciente es algo que se lee. El inconsciente es algo no solo que se escucha, sino que se lee y que se comporta como el lenguaje. Y eso de cierta manera ya está en Freud, ya eso está en Freud, como bien lo señala Yulisa, en las formaciones del inconsciente, en los sueños, en los lapsos, en los síntomas. Bien, ¿alguien más quiere decir algo en esta primera sesión? Bueno, yo voy a concluir la grabación para que conversemos entonces lo siguiente.